sabe. El Ministerio Cristiano Rey de las Naciones es un centro evangélico a cargo del pastor Carlos García, que tiene en la actualidad abierto un proceso penal en donde se lo acusa de estafar financieramente a un puñado de fieles. Por un lado, el pastor creó el proyecto Rescate, orientado a jóvenes adictos, en el cual, durante un par de años, internó a los afectados dentro del galpón de una chacra y solo les permitía salir para vender llaveros y ganar dinero para la iglesia. Pero por otro lado, en 2014, el pastor prometió construir en esa misma chacra lo que sería una urbanización financiada con el dinero de los fieles, llamada Ciudad de Dios. Él la agarra y nos empieza a hablar, que nosotros teníamos un llamado fuerte con Dios, que Dios quería hacer cosas tremendas con nosotros. Y entonces nos habla del pacto. Que nosotros vendíamos la casa a nosotros le dábamos el dinero a él y nos fraccionaba los terrenos y nos daba los terrenos para nosotros para vivir. En un principio de que se nos dijo que aquí se iba a construir Ciudad de Dios para que las familias allegadas a él pudiéramos tener un lugar digno para vivir, me llevó a que vendiera la casa y a colaborar económicamente con $14.000. Colaborarle con $14.000. Él lo engañó de todas formas, lo manipuló de todas formas hasta engañarlo, hasta llegar al engaño. Me motivaba a que yo iba a salir de un barrio peligroso, que iba a tener un mejor lugar para vivir. Que la oportunidad de ustedes de sacar a sus hijos del asentamiento, van a tener una mejor calidad de vida sus hijos. ¿Y quién no va a querer tener que tus hijos tengan la mejor calidad de vida, no? Y bueno, como pueden ver hoy, está todo cerrado. No surgió nada. Nosotros quedamos en la calle, ¿verdad? En la calle, sin nada, sin nada. ¿Cómo pudo ser que esa gente obedeció? Porque escuchó atentamente que más tenía Dios para darle que el diablo para robarle. Ellos escucharon atentamente que es mejor servir a Dios que servir a este mundo. El pastor predica todas las semanas en su templo de Paso Molino y establece con sus fieles lo que el profesor Miguel Pastorino define como un vínculo sectario. Tienen que mostrar su fe con grandes sacrificios, y grandes sacrificios a veces es hipotecar su casa. Vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Grandes sacrificios a veces es dar todo lo que le queda en el banco, ya no es un diezmo, ya no es una ofrenda, ya es todo para Dios que en realidad es para el pastor. Y si eso te parece diabólico, arreglátela con Dios. El domingo 11 de junio, Santo y Seña llevó una cámara oculta hasta el templo, pero el pastor Carlos García estaba de viaje y el que predicaba era su hijo. Lo que no cambió fue el mensaje, focalizado en los aportes de dinero. Sabemos que los diezmos es un 10% de lo que nosotros recibimos mensualmente. Amén. Esto está escrito en su mandato y es orden, y si queremos caminar en santidad, debemos de cumplir. Esto es un 10% de nuestro sueldo y lo tenemos que traer. La ofrenda no tiene límite, porque esto es el agradecimiento. Somos tan agradecidos a Dios, infinito el agradecimiento, y lo hacemos haciendo una ofrenda. Lo traemos ya con anticipación, no es que nos agarra de sorpresa y damos ahí, buscamos ahí rápido algo que tengamos, una monedita, y ofrendamos, ¿no? Nosotros debemos preparar nuestro corazón. Si sembramos una semilla de limón, ¿qué va a tener? Amén. Si sembramos una semilla de zapallo, y si sembramos dinero. Amén. Si queremos dinero, entonces sembramos dinero. Seamos inteligentes en eso. Continuamente incentivándonos, hablándonos, dándonos palabras bíblicas. Él nos leía versículos bíblicos también. Lo que Dios nos exige es que le amemos, pero no habla de amor de besos. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Vos crees en Dios, Dios es la palabra que vas a obedecer, la palabra de tu pastor es la palabra de Dios. Entonces, con esa ecuación no tengo salida. Tiene que hacer lo que Dios dice, y si se hace lo que Dios dice, esta familia será bendecida por Dios. Se confunde autoridad con autoritarismo, ¿no? Y la persona lo vive como un sometimiento a Dios, no al pastor. ¿Quién cambiará el lamento en baile, y la tristeza en alegría, y la enfermedad en sanidad, y la pobreza en riqueza? Y Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Y el que prosperaba era Él.
y los demás no. Cuando Carlos entregó el dinero de la venta de su casa, el pastor lo trasladó a vivir al templo, porque supuestamente aún faltaban detalles para formalizar la compra de la chacra. Lo que Carlos no se imaginó era lo que le tocaría vivir allí dentro. Cuando llego a la iglesia, él me dice que no vamos para la chacra, que vamos a vivir adentro de la iglesia. Que él tiene una pieza, que él tiene un baño y tiramos un colchón en el piso. Dormíamos yo, mi esposa y las 3 nenas mías y empezamos a vivir en justicia. Se inundaba esa cosa, había unas cámaras que se tapaban. Un día el pastor mismo me ayuda a secar el piso y a sacar los colchones que estaban empapados de agua. Se me acuerdo que mis hijas lloraban y me decían, papito, vámonos para casita, y se me partía el corazón porque yo, digo, ya habíamos demandado la casa, ya había vendido la casa y no teníamos cómo arreglar esa situación. Ella decía que el pastor negrito no quería más. Ella decía, no, el pastor negrito no voy más. Y casi sin darse cuenta, Carlos y su familia comenzaron a ser los sirvientes de la familia del pastor. El tema es cuando hay un enriquecimiento justamente a partir de la explotación emocional de la persona, no solo económica, ¿no? Donde hay un sometimiento psicológico, ¿no? Ahí es donde estamos en algo más complicado. Ellos decían que eran príncipes. Nosotros no podíamos citarlo, le teníamos que decir pastor. ¿Y qué pasaba si tú no lo llamabas por el nombre pastor o por el nombre príncipe y le decías su nombre de pila? Y te disciplinaban, había que limpiar los baños, había que limpiar la parte de la cosa, cocinarle a los chicos. Teníamos que después atender todos los chicos y a lavarle el baño a la hija del pastor, a la Lía. Nosotros teníamos que ir al baño de ella, lavárselo, dejárselo en condiciones y después de que usara el baño nosotros lavarlo también, limpiarlo. Eso era todos los días que hacíamos eso. Pastorino, que es docente de filosofía y religión e integra la red iberoamericana de estudio de sectas, detecta numerosos puntos en común con esta iglesia. De casos de personas en un sistema casi de esclavitud, de trabajar gratis, de cosas que las personas creen que lo hacen por Dios y por eso legalmente que se puede hacer si la persona lo hace libremente. ¿Tú sentís que este pastor ejercía algún tipo de manipulación sobre los fieles con tal de sacarle dinero? Sí. No directamente porque, claro, él es muy hábil declarante, pero no directamente, pero sí usando la palabra de Dios, él llevaba a seducir. Un día dijo, Dios pide el aguinaldo y nosotros dimos también el aguinaldo. ¿Muchos fieles llegaron a darle el aguinaldo? Casi todos, sí, los obreros casi todos, 15, 20 obreros. ¿No? Detrás de toda esta teoría, ¿hay un sentimiento celestial verdaderamente o es el mero hecho de enriquecerse como persona? Bueno, tenés las dos cosas. Acá tenés personas que hábilmente han montado un negocio religioso, pero lo van a legitimar con citas bíblicas. Y tenés personas que realmente están convencidas de esto. Pero para mí se da casi de una forma muy enfermiza. Aparte de higienizar y vigilar el templo, la mujer de Carlos fue obligada a vender llaveros en la calle para seguir sumando dinero a la cuenta de la iglesia. Y la mandaban a mi esposa, la obligaban a vender, a salir a los ómnibus. Con menos de 1.500 pesos no podían llegar. Después que vos estabas ahí adentro ya no era que vos querías, te mandaban. Y ya no tenés lugar donde irte después, no tenían otra que hacerle caso. Cuando ya el líder es la voz de Dios, hasta te va a elegir con qué pareja casarte incluso. Yo he conocido casos donde incluso te puede decir que tenés que dejar un trabajo, porque es la voluntad de Dios. Querían que yo dejara mi trabajo particular que tenía por fuera y yo no quería dejar, yo trabajaba en una fábrica. O que tenés que trabajar de tal cosa gratis para la iglesia porque es la voluntad de Dios. Nunca nos pagó nada, él siempre lo hicimos todo gratis. El pastor decía que el dinero de los llaveros también se usaría para comprar la chacra de Ciudad de Dios. Pero los meses pasaban y la compra no se concretaba, mientras la vida del pastor aparentaba ser cada vez más cómoda. Ellos estaban sembrando también para tener su lugar también en la Ciudad de Dios, ¿no? Y eso también, los chicos, la cantidad de plata que se juntó ahí, esa plata, nunca hicieron nada, nunca compró nada. Uno no puede mandar a los chicos a trabajar, juntar dinero para decir que vamos a edificar algo y no hacerlo. Pero sí apareces en una camioneta que vale $90.000 y una casa de $300.000. Que ahí se fue la plata a los chicos, ¿no? Llegó un momento que no aguanté más, me fui. Le digo a mi esposa, le digo, mirá, ¿qué vas a hacer? Digo, yo me voy. Y ella me decía, dice, pero no podemos irnos porque la nena había perdido un año de la escuela. Yo salí desesperado porque quería buscarle una casa para llevarme a mi familia. Y me apartaba del dolor que estaba pasando y eso y lloraba. Y un compañero mío de trabajo me decían, vos tenés que luchar por tu familia, recuperar tu familia. Y yo decía, yo lloraba siempre y le decía, yo la casa no me importaba, lo material no me importaba, yo quería a mi familia, yo quería recuperar a mis hijas y a mi esposa.
no saben cómo resolver sus problemas. Y Dios les está trayendo, ¿saben cómo? A través de problemas. Usted no está aquí porque las cosas le van bien. Juan Carlos era uno de los alcohólicos internados en la chacra y su recuerdo del pastor tampoco es agradable. Pastor, muy mala impresión, comíamos cocho verde a veces o hormiga y todo, pero el pastor nunca ayudó a las cosas, salía del bolsillo de ellos la plata. Pasó un año y la situación se hizo insostenible. Cada vez habían más señales que confirmaban la estafa de Ciudad de Dios. Nos dice que Dios le cambia la visión, que eso lo que él ya había dicho a lo primero no lo iba a hacer. Entonces él agarra, entonces empieza a hacer los viajes. Ya cuando él empezó a dejar de venir y cuando él empezó a viajar. Se olvidó del proyecto Rescate, se olvidó de la chacra, se olvidó de todo. Se reían de que nosotros habíamos perdido todo, habíamos quedado en la calle. De las 5 familias que fueron engañadas por el pastor, solo la de Carlos y la de Marcos llevaron el caso a la justicia. Y hace ya 2 años que está en curso un juicio penal. Nosotros estamos pidiendo la plata a nosotros, porque él no cumplió. Se podía arrepentir y haberme devuelto el dinero. Pero como el tiempo pasó y nunca recibí una llamada para ver cómo estaba, porque yo de acá salí con mis hijas sin saber a dónde ir, ahí decidí cerrar el mes. Sinceramente, a lo primero como que había un poco de temor por la gente que trabajaba con el pastor. El pastor trabajaba con gente de la calle, con gente que venía de la cárcel. Y después dijimos, no, esto tiene que salir a luz, no vamos a dejar nada tapado y que sea lo que Dios quiera. Y fueron muchas familias las que ayudaron económicamente, pero claro, lamentablemente muchas no se animan a hablar. Y no quieren hablar de lo que les pasó porque se sienten muy humillados, se sienten abusados, ¿no? Muchos hoy en día están usando la palabra de Dios como negocio. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Cuántos conocen ese dicho? Dios aprieta. A mí casi me ahorca. No trabajan y se dedican a predicar y se hacen llamar pastor por tener un sueldo, por tener una economía. ¿Y es difícil darse cuenta de eso? Sí, es difícil, sí. Hay que vivirlo para darse cuenta. Cuesta mucho cuando uno se siente que lo manipularon como un títere, tener que ir a contar, me sentí un idiota. Pero hay gente, lamentablemente, que usa la necesidad de la gente para salir beneficiados ellos, ¿no? Y la familia de ellos. Es que el fenómeno a veces es más amplio y extendido de lo que nosotros solemos pensar. La semana pasada habíamos acordado una entrevista con el pastor, pero media hora antes la canceló. Por eso el domingo fuimos a buscarlo a su templo. ¿Podemos hablar con el pastor, por favor? ¿Podemos hablar con el pastor, por favor? A los 5 minutos vimos llegar la camioneta del pastor. ¿Pregunta? Carlos, queríamos hacerle algunas preguntas. Carlos, queríamos hacerte unas preguntas, por favor. Carlos. Bueno, el pastor entró, nos vio. ¿Podemos hablar un segundo, si se puede arrimar, por favor, el pastor? ¿Podemos hablar con el pastor, por favor?